Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas A una nueva edición de Huésped Afuera. su podcast de literatura, traducción, cine, cómics, Música, anime, manga, para lo que dé. para lo que acá hablamos de lo que queremos en realidad, de las inquietudes que tenemos. Y sean todos bienvenidos, como ya dijimos, a un Somos episodio. nuestros propios jefes. Somos nuestros propios jefes. Podríamos empezar una estafa piramidal. La cago, es una buena idea, weón. Depositen 50.000 pesos Nuestro Patreon. Ya, pues, en este capítulo les traemos una discusión que es como uno de los grandes temas que uno trata cuando está estudiando los libros y la ficción en general, y es precisamente la... Y yo creo que no solo nos Claro. pasa a nosotros. No, pues, claro, Es un tema a nivel humanidades, arte, ciencias sociales en general. claro, que es el tema de la, bueno, de la ficción po, y de la cualidad de la ficción. Sí. Ahora, yo creo que nos toca definir como la línea de qué es ficción. Que es como esta pregunta así bien canalla. Claro. Como de cuando vayas en primer año y te preguntan, ya, pero ¿y qué es la literatura? Claro. Y según yo, como la trampa de la pregunta qué es ficción y qué es literatura, como ese tipo de preguntas, es que no hay una respuesta, ¿cachai? No hay una respuesta en el sentido de... Claro, encontré categorías Dom- como no ficción. Claro, y 2 más 2 no es 4 hablando de esto, digamos. Claro, y lo que te decía es que de repente encontráis definiciones y te encontráis con categorías que te las rompen como la de no ficción. Claro, Como de, pero si es no ficción, pero igual al estar hecho relato, igual rompe, aunque esté basado en hechos reales, que es otro tema que vamos a tocar después, claro. ya rompe como la premisa, Claro. porque no te, aunque te esté relatando un hecho que pasó, lo va a contar desde una perspectiva que tiene cierto grado de ficcionalización solo por ser discursiva, Claro, y solo por estar en ese soporte, digamos. Claro. Bueno, entonces, ya siendo un poco más concreto respecto a esto, se podría hablar de la ficción como qué, Juan. Mira, yo creo que la ficción parte como una representación con coherencia, weón. Ya. Porque esté basado o no en hechos reales, es una representación que tú delimitáis como algo otro, como algo que no es lo que te está pasando a ti en el momento, Claro. y que lo estáis asimilando, lo estáis procesando, y que lo entendéis dentro de ciertos códigos. Pues eso Claro. me lleva a otro tema, que es un punto base para hablar de ficción, que el pacto de verosimilitud. Porque, por ejemplo, si yo te hablo de un libro no ficción, ponte tú... Ya, ¿cachai esa Ruta Salvaje? ¿No? La película Into the Wild, ¿Sí? que está basada en un libro, pero que es como la historia... Es como un libro documental con la historia de este loco. Ruta Salvaje. ¿se Hacia llama rutas, la- hacia rutas salvajes. Nombre de mierda malo, weón. Ya La bueno, ya embarró. Vinto igual, ¿sí? Con Eh, música de Eddie Vedder y toda la onda. Sí, y está basado en un libro que a la vez es como un documental de la historia real de este loco. Claro. Y claro, si yo estoy leyendo eso y me dicen en algún momento de, bueno, y Alexander Supertramp salió volando, Claro. como que, loco, no. Se rompe ese nivel de ficción, digamos. Pero porque mi verosimilitud es de que esta cuestión tiene las mismas leyes de realidad que la realidad que yo estoy viviendo. Claro. Pero ahora si yo, por ejemplo, te estoy haciendo un libro sobre mitología chilota, no sé, Por ejemplo. o mitología del norte, y lo hago a base de recopilar relatos, o a mí mismo me pasa en regiones cuando de repente hablo con gente mayor, Ya. hay como relatos de leyendas rurales, y te dicen, no, pero yo vi esto, yo viví esto, es como, no sé, y acá había un viejo que hizo un pacto con o sea, que... No, un viejo que le ofreció al tuetué que fuera a almorzar, y el tuetué llegó como en la forma de un finado, así. Por ejemplo, sí, sí. Y todos lo vimos, y todos lo vimos. Sí, hay un montón de ese tipo de cosas. Sí, Entonces, mi pero- verosimilitud me dice como, Claro. bueno, esto no puede ser verdad, pero a la vez me lo está contando desde una verosimilitud en que tengo que dejar abierta la duda, pues, ¿cachai? Claro, claro. Es que para mí el problema de la ficción es como... Es muy grande en el sentido de que yo no sé si si la ficción es necesariamente representación, como dijiste. ¿Cachai? Yo lo veo más como... No sé si lo veo más como, pero... se podría decir también que no es representación en tanto... No hay nada que literariamente pueda ser representado. ¿Cachai? En el sentido de que cualquier forma, intento de representación es creación de otra cosa. En tanto lo real es inasible, pues, ¿cachai? Porque, o sea, yo pensaba esta cuestión, por ejemplo, el año pasado. Pero es que por lo mismo te lo entiendo como representación, Claro, pues, porque lo real es inasible.
Claro, pero en el sentido como pero es que en todo sentido, incluso como hasta nuestra propia psiquis, po, weón, ¿cachai? Como, o nuestra propia experiencia, ¿cachai? Que es como, tú estás con una persona, pero es como inasible, irrepresentable, como incluso ininteligible el cómo esa persona funciona en su totalidad, ya sea biológicamente, por ejemplo, Claro. ¿cachai? O químicamente, o físicamente, ¿cachai? Eh, Hay un problema de percepción. Pero es que ahí está la base, porque nosotros trabajamos con Claro, percepción al momento de hablar claro, esto. pero ¿cuál percepción, po, cachai? Pero es Como, que la percepción siempre va a ser la tuya, po, weón. es que no, pues depende, O po, sea, ¿cachai? Porque me es refiero que, a percepción percibida por ti o creada por ti. claro, pero es que también eso está pactado también, po, ¿cachai? Sí, pero ponte tú que yo escribo una novela distópica, más allá de que no estoy literalmente intentando representar la realidad que vivo, Claro, me voy a mover dentro de los códigos claro, de ciencia ficción que yo manejo dentro de mi claro, bagaje, sí, po, weón. sí, no, sí, exactamente, pero al mismo tiempo todo eso es también creado, po, ¿cachai? Como, Claro. como que a lo que voy es que la representación pura es como imposible, ¿cachai? Como Sí, po. la mímesis, por decirlo así, ¿cachai? Como que ese es como un discurso, como... Sí, Pero es que por eso, yo creo que por eso existe la categoría de ficción, pues, porque la claro, no, representación sí, po, siempre es impura. sí, pues que a eso voy, po, a eso voy. Entonces, como hay... Y mi pregunta que deriva de todo esto, como ¿hay algo que no sea ficción? ¿O es la ficción necesariamente un aparato, un recurso de las artes? Yo creo que la experiencia es lo único que podéis denominar no ficción. Y en ese caso la experiencia es tan válida como tú, yo o la de una persona que pasa, no sé, caso X, que está todo el día en una droga alucinógena, así Ya, muy extremo, y que percibe la realidad entre comillas para nosotros, que para nosotros sería entre comillas alterada, o una persona que padece de ya. de algún trastorno tipo Ya, sí, esquizofrénico. sí, 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 todo ese tipo de cosas. Ah, ¿Ya? no dejan de ser, o sea, no pasan a ser ficción porque son percepciones de una realidad que no es representada sino percibida en sí, po. Claro, pero ¿qué diferencia? Ya, ya, podemos entonces establecer que la ficción es como, es la cualidad, ¿cachai? Como ficcional de lo que está o pretende ser representado, por ejemplo. Entonces, es ficción eh, una novela distópica, por ejemplo. Claro. Más no así la distopía misma de aquí a 70 años más. Es que yo creo que eso no es ficción y que eso es imaginario. Sí, pues no, no, sí, sí, te entiendo, pero me refiero si pasara, ¿cachai? Si estáis viviendo ahí como en el momento, eso no es ficción, pues, ¿cachai? Porque es como una realidad base, digamos. O al revés, ¿cachai? Ya, pero Una novela de época de la colonia no es lo mismo que una crónica de la colonia. ya. No es lo mismo, pero en tanto a niveles, porque tampoco es como una wea fija. Lo que te decía de la no ficción, po, Claro. weón. Que Es que, si bueno, yo me eso. invento. No es lo mismo que yo me invente totalmente la historia de este one del Alexander Supertramp a que yo haga como una película basada en un documental que sigue una historia real. Claro, Pero en ambos casos sigue siendo ficción. claro, sí. Pero Po. igual tenía una deuda con la realidad de una forma distinta, po, Claro, weón. pero ya, a eso quería llegar también. Como, ¿cuál es la relación entre ficción y realidad? Pucha, ahí tendríamos que remitirnos ya a Horacio, el arte poética y todo este rollo de que no podéis crear nada, po, weón, porque Claro. todo lo que crees es simplemente tomar piezas de lo que ya conoces y crear, Claro. o sea, y hacer un artefacto con ello, po, weón. Yo incluso diría que es como al revés. Nada es en tanto todo es creado, po, weón. Sí, sí. ¿Cachai? Es que son dos formas de Pero, ver. sí, pero es que ahí desestabilizáis el tema de la ficción y ahí es cuando la weá se vuelve como mucho más interesante. En el sentido, no sé, esta cuestión no es nueva, pero en el Quijote, ¿cachai? Tenía estos niveles de ficción, Ficción. ¿cachai? En el que hay una novela intercalada, ¿cachai? En la segunda parte del Quijote como que se sabe que fue una novela la primera parte y eso se habla en la novela, Claro, ¿cachai? y tiene el rompimiento de la cuarta pared, que para mí Sí, pero es que yo creo que es como, como el tema de la cuarta pared como que se le queda chico al tema del Quijote, ¿cachai? Porque claro, es que es como hay- una punta del iceberg que sí, podéis ver, po, weón. porque hay tantos niveles de ficcionalización y tantos autores también metidos en la cuestión, autores y narradores, ¿cachai? No me acuerdo, hay como 3 autores en el Quijote y no sé cuántos narradores, ¿cachai? Como que se desestabiliza como este tema que dices tú de la verosimilitud
Pero todo esto como en el contexto de un juego, po, weón, ¿cachai? Ya. Y en el contexto como de la pura fuerza creadora de lo que fue, ya, supongo, Cervantes, po, ¿cachai? Ujú. ¿Cachai? Que todo está como dispuesto para ser hecho, en tanto la ficcionalización la potestad de ficcionalizar es súper libre, po, weón, ¿cachai? Y es inestable también, po, ¿cachai? Como las biopics, por ejemplo, ¿cachai? No hay biopic de un weón conocido grande, ¿cachai? Que retrate solamente las weas malas de los weones, Claro, y ¿cachai? muchas veces los directores asumen como, bueno, si hiciéramos la weá al pie de la letra, entre comillas, sería súper fome. Sí, po, pero es que, por ejemplo, sí, exactamente, po, weón, porque la película tiene que ser entretenida y la vida aburrida, por decirlo así, ¿cachai? Claro. Como que incluso estos weones como que tienen años de los que no pasa nada, ¿cachai? Y cantar frente... Bueno, no sé, estoy pensando como en la de Johnny Cash o la de Ray Charles, ¿cachai? Que es como... ya, soy drogadicto, ya, voy de gira, ya, me encontré una mujer, ¿cachai? Pero no sé, pues estaría interesante, me gustaría mucho ver una wea así como una biopic de solamente los momentos aburridos de la vida de un weón, así, ¿cachai? Claro. Pero igual tenía ahí otra arista, me encuentro súper interesante, que la relación de cómo la fanaticada del fandom se relaciona Con la ficción. Con la ficción, po, Claro. porque en este caso de la biopic, yo he visto extremos, pues, sí, para muchos lados. Por ejemplo, no sé, la biopic de Queen, que, bueno, es sí, muy alabada, los fanáticos re contentos. Por otro lado, como la de Motley Crue, que sacó Netflix una, Ya. se llama The Dirt. Y... Pucha, a mí me gustó, pero he visto como opiniones de todos lados, como no, esta weá es muy cuenteada. Y por otros como de, no, salió bien, quedó bien, ya está súper entrete aparte. Y por otro lado como la biopic que hicieron de Mayhem, Ya. que como he cachado la mayor parte del fandom así como odiándola. Yo la verdad no la he visto, weón, pero igual tenéis que asumir que es son en los tres casos fandoms totalmente distintos, po, weón. Es verdad, weón. Pero es como esta weá de que la gente se pilla a los protagonistas de la teleserie en la calle y los putea, por ejemplo. Claro, weón. ¿Cachai? Como que hay... es toda una weá, como un circuito porque la ficción es tan inherente también a la Incluso- cultura, ¿cachai? Incluso sin esa como expresión de ese sentimiento, está como generalizado pensar como que hay actores que son solo para papeles como de weón malo o de weón agradable. Y como que los marcáis dentro del papel, pero porque termináis diciendo la imagen de que los buenos hacían su fuero interno, su fuero personal, los buenos deben ser así también, weón. O claro, o porque estáis tan metidos en la historia y estamos tan acostumbrados como culturalmente a meternos en la historia y que estas historias que se cuentan o ya a estas alturas ves, ¿cachai? Son parte de todo, po, ¿cachai? Como hasta, no sé, folclóricamente si se quiere, ¿cachai? Como lo que hablabas tú de la gente que hacía el pacto con Tetué, que sé yo, como... No sé, pues mis papás conocieron un tipo en el pueblo del que eran, ¿cachai? En el que este tipo hablaba, una vez yo iba cruzando el río, crucé por un tronco y de repente tuve que saltar porque el tronco se empezó a mover y era el lomo de un salmón gigante, ¿cachai? Entonces como se crea toda esta onda como... obviamente es una mentira, pero también suena entrete y... ¿Me entiendes o no? Como... No sé, pues y este mismo tipo decía que él una vez había ido al cerro y había arreado a una manada de pumas, ¿cachai? Ya, pero es que, calma, hablamos de, en un comienzo, de un pacto de verosimilitud, que es como una weá base para la comprensión como de representaciones culturales, sea de un libro, una película, bueno, lo que se te ocurra. Tenía un pacto de verosimilitud, po, weón, que puede ser como desde, no sé, leyendo Mala Onda de Fouillet, que supone que esto debe ser cercano a la realidad, a leer El Señor de los Anillos, que partí con el pacto de verosimilitud, de que es una Otro mundo. otro mundo, po, weón, y otra realidad. Ahora, eso respecto a ficciones, llamémoslo así, y cómo las percibimos, pero por otro lado, dentro de nuestra percepción de la realidad misma, tenemos un pacto de verosimilitud, po, weón, que depende ya de temas de crianza y de vivencia. Y de lo puede que decías, ser- y de lo que decías tú como onda de no ser esquizofrénico, por ejemplo. Claro, también como de no tener como situaciones externas que te modifican tu percepción de la realidad, po, weón. Ya. Entonces, dentro de eso, ya, pensando como en un estándar de normalidad, que siempre va a ser una agua súper relativa, pero no teniendo como nada que te altere esto,
tú solamente por crianza, no sé, bueno, yo digo que por lo general trato de ser una persona escéptica, pero hay temas como esto como de mito urbano, leyenda de campo y cosas así, con los que soy bastante abierto por temas de crianza, po, weón, porque tuve una crianza de campo en que Claro. muchas veces como partí de la premisa de esto puede ser real, ¿cachai? Claro, Así como hay gente que se mete mucho en las conspiraciones o gente que dice, esto es tontera, po, weón. claro. Sí, pues, es verdad, pues, bueno, es que a lo mejor el soporte libro te genera como el pacto de verosimilitud libresca. ¿Cachai? Sí, Como que po. tú agarráis un libro y lo tratas distinto a agarrar o digamos, estar expuesto a un sermón en misa, por ejemplo. ¿Cachai? Que se exponen, digamos, a grandes rasgos como discursos y narrativas eh, en primera instancia inverosímiles que deben ser como interiorizadas y también procesadas y percibidas y recepcionadas, ¿cachai? Oye, pero qué bueno que sacáis el tema de la misa, porque hay otro tema, pues como el de la verosimilitud respecto a la Biblia, pues, weón. Claro, Que ya es mucho más delicado. Eh, yo creo que podéis encontrar de todo, pues, weón. Desde la gente que te reniega absolutamente la Biblia, que es una postura, a gente que va a variar como de, mira, yo creo como totalmente lo que dice la Biblia y que Adán y claro. Y que Eva, Dios creó el mundo en 6 días, ¿cachai? Sí. Claro, hay gente que te va a decir como, no, esto tiene parte de ficción, pero yo soy creyente y creo en las premisas como de fondo de esta weá, ¿cachai? Claro, Tiene su propio pacto de verosimilitud claro. respecto ya a un tema personal Porque, que la religión, pues, bueno, y weón. también porque es su propia realidad, po, que es la realidad espiritual y religiosa, ¿cachai? En el que eh, se interiorizan eso. Es que no sé, porque es verdad, po, ¿cachai? Como que hay gente que dice, ya, la Biblia tiene enseñanzas valiosas, por ejemplo. Gente dice, no enseñen la evolución en los colegios, ¿cachai? Porque la evolución no existe. Entonces, es exactamente lo que dices tú, pero lo que voy es que el soporte es un libro, ¿cachai? No sé, la otra vez yo estaba yendo un ramo en el que el profe decía como en el Génesis se puede rastrear una forma eminentemente occidental, bueno, y hebrea en primer momento, de establecer símiles, que era a través de las oposiciones binarias, ¿cachai? No así en textos griegos que son más como de tipo de orígenes de las cosas, ¿cachai? En el que se habla de analógicamente, ¿cachai? Entonces ahí estás agarrando la Biblia y en este caso como el Génesis Sí. como material de estudio de lo que quiera, filología, filosofía, etcétera. Bueno, y nosotros tenemos que comprender de partida la Biblia como objeto literario, como seamos creyentes o no. Claro, Tenemos claro, que ver la Biblia y tenemos que verla como objeto literario, weón. claro. Objeto de estudio yo diría, más que... Porque Sí, sí, objeto sí. de No, estudio, pero me refiero a claro, nosotros en específico. claro, po. claro, claro. Sí, pues, entonces como... eh, y en ese sentido, la ficción ahí cumple un rol que no lo que es distinto al rol que cumple si yo, por ejemplo, agarro un libro del Tolkien, ¿cachai? Nadie lee un libro de Tolkien como si fuera eh, no sé, como gospel, ¿cachai? Como si fuera la palabra de Dios, pues, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, pasa de repente con Lovecraft, ¿Ya? con H.P. Lovecraft, que la gente lo lee porque tiene su fanaticada, po, weón. Sí, no, sí, Sí, po. Y que la gente lo lee, yo creo que 99% con la premisa de, weón, esto es ficción, son cuentos de terror. Pero hay como un porcentaje de buenos muy metidos que te dicen, no, sabéis que yo creo que puede haber como sustrato de que este weón como soñó, weas que pueden ser reales, Ya. hay como una conspiración escondida, hay una secta creo que se llaman los tifonianos, ¿Ya? que creen como en la mitología lovecraftiana. Cuático. Entonces como ahí ya empecé a poner en duda la ficcionalidad de la wea respecto a una verosimilitud, po, weón. Claro. En el fondo, y esto es como mi punto en realidad, como lo que quería decir antes de irnos a la pausa, O sea, que según yo lo entiendo, según yo lo veo y lo he pensado, ¿cachai? Al parecer toda ficción es otra ficción, ¿cachai? Y toda realidad es otra realidad. En tanto, lo que se plantea representar o lo que se planea representar es siempre distinto a lo que es, porque lo que es ininteligible, po. ¿Cachai? Como se está creando o sea, constantemente. inaprensible. Claro, como inasible, pues, ¿cachai? Sí, pues.
No lo como podía que agarrar. no podía agarrarlo y plasmarlo en una weá porque al final Porque- estáis haciendo el esfuerzo tú para siquiera agarrarlo y entenderlo. No, pues porque tú ni siquiera Y- podías agarrarlo y entenderlo. Es po. que eso, pues así el intento de agarrarlo y entenderlo y al Claro. final siempre va a estar cejado respecto a tu posición pequeña en Sí, este porque- mundo porque- tan grande. Porque los medios son limitados también. Po, ¿cachai? Claro. Bueno, eso, nos vemos en un ratito, volvemos Sí, nos vamos a después una de la pausa. pausa. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter como @senoyblog, en Instagram como @senoytraducción y en Facebook como Senoy. Para nuestros otros capítulos, búscanos en Spotify como Huésped Afuera y en YouTube como Senoy Traducción. Y no te olvides de revisar nuestras traducciones en nuestro blog. Estamos de vuelta después de ese pequeño corte comercial, siempre dispuesto a sponsors y todo eso. Y estábamos hablando de la ficción, hablamos más bien como de textos literarios y de la Biblia. No sé, tú tenías la idea de hablar un poco más como de películas, ¿no? Sí, pero es que... Ah, claro, lo que decía al comienzo del programa, Claro. del basado en hechos reales. Claro, Que, no sé, me da la impresión de que en los 80 al menos era como la gran estrategia para venderte el producto ya. basado en hechos reales. Pero, o sea, mi pregunta es, Adolfo, ¿a ti te da como más cosa cuando hay una película de terror, por ejemplo, ese basado en hechos reales? Cuando chico sí, po. De todas maneras, cuando Sí. más chico decía, oh Dios mío, que sea ahora que sé un poco más del tema, y no sé, desde la primera vez que me metí a Wikipedia a investigar los casos de verdad, como uno cacha que hay más matices de los que se muestran en la película, por ejemplo. Como en el caso, no sé, la que más terror me daba cuando chico y que estaba basada en hechos reales era una que se llamaba Terror en Amityville. Pensé que iba a decir la masacre de Texas, weón. No, es que esa nunca la he visto en realidad, pero Vela, es buenísima, weón. Terror en Amityville, que está este tipo, el que hace de Deadpool, ¿cómo se llama? El Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ¿cachai? Y el Ryan Reynolds, como el one hace de un papá de familia que se va a vivir a, qué sé yo, a la casa porque está baratísima, y justo ¿Se antes de convierte en Green Lantern? junto antes de que ellos llegaran había habido un asesinato múltiple ahí, que un hijo había matado, y eso es lo real, porque el hijo sí de la familia sí mató a la gente, qué sé yo, y después, bueno, en la realidad, digamos, como en lo que está documentado y que se han escrito muchísimos libros al respecto y se ha lucrado bastante, eso Claro. también es como importante. Está la arista de que después de los asesinatos empezaron a ocurrir cosas, entre comillas, malditas en la casa. Como un nido de mosca en una parte de la pared. Malditas como el trap. Claro, malditas como el trap. Como, no sé, por voces, la gente no podía vivir ahí, etcétera, etcétera. Pero al final, después de ver como un par de documentales al respecto, lo que descubrí era que todo esto era parte de una estrategia comercial de la gente que se quedó con la casa después de los asesinatos. Y que todo todo salió a partir de que el asesino múltiple, digamos, el Ujú. tipo, que no me acuerdo el apellido, pero un apellido como bastante gracioso, alegó estar poseído. Y de ahí se creó como toda esta leyenda, este mito urbano a partir a partir de los hechos, digamos, sobre la casa, ¿cachai? Que estaba maldita, que se escuchaban voces, que eran moscas, que aquí, que allá, que todas estas cosas como bien de terror. Y ese es como basado en hechos reales, ¿cachai? Todo este cúmulo de cosas donde hay intereses económicos, ganas de salir libre después de matar a toda tu familia, ganas de vender la propiedad, ganas de ganar plata, todo eso, ese es la base para los hechos reales. Entonces, ¿está basado en hechos reales? ¿O Ya. está basado como en cierta narrativa Que quisieron crear. que quisieron crear, ¿cachai? Y ahí fue como, ya, ok, igual esto de Annabelle y toda esta onda como lo mismo, Sí, ¿cachai? a mí me pasa una cuestión que yo cuando chico, de hecho te decía que pensé que iba a decir la masacre de Texas. ¿Ya? Si no la han visto, véanla. La antigua es peliculaza, tiene varios remakes, pero para mí, ñe. Y claro, yo la vi cuando chico y me decían, no, bueno, se está basado en hechos reales. Y yo la vi y quedé Pasó. pa' la- Sí, pues Sí, uno po. se queda con eso, pasó. Sí, loco, yo quedé para la embarrada cuando la vi, po. Sí, pues. Y ahora me pasa, no sé, pues veo esta cuestión de Annabelle, todo eso. Y es como, ay, y está basado como en una cuestión real de una muñeca. Bueno, y la foto de la muñeca, y es como, ya ahí. O sea, es como, ya sí entiendo, pero no me produce verdadero impacto. Y ya quizás puede ser como una cuestión de madurar y crecer. Bueno, y entender que hay un montón de matices también, po, ¿cachai? Sí, que también
muchas veces tiene su contexto. Por ejemplo, lo de la masacre de Texas igual es como una cuestión bien específica, un caso bien específico. Pero me dio para pensarlo. La otra vez que estaba viendo un capítulo así, no sé, domingo, me daba flojera levantarme y estaban dando maratón de Mentes Criminales. Debe ser sábado o domingo porque en el IXN, ¿Ya? uno de esos 2 días es maratón de Mentes Criminales. Ya. Y había un capítulo que era así como de magia vudú, Ya. o como de un tipo de brujería así bien específico y bien tribal. Y bueno, dentro del estereotipo esto como que lo practicaba una comunidad latina Ya, en siempre Miami. son cubanos. Sí. Y la cuestión es que están haciendo como asesinatos basados como en un Ya. ritual de este tipo. Y al final cuando se desenmaraña todo esto, ya, mega spoiler, se descubre que era como un profesor universitario, un antropólogo que trabajaba este tema y como que engatusó a un cabro chico que estaba metido como en este grupo de latinos para que lo ayudara como a hacer los asesinatos. Él quería asesinar, digamos. El ritual no era su. No, sí tenía la mano al ritual, pues, pero el profesor quería como, o tenía un plan, que era como hacer esto de los asesinatos porque quería como a publicar un libro sobre todo este Ya. tema ritual. Se generó su propio propio objeto de estudio. Claro. No, y era como cuestiones rituales que ya existían, pero este loco las tergiversó para crear un asesino que causara ruido mediático y cuando él publicara su libro fuese, pa, mega venta, güey. Claro. Entonces me recuerda mucho lo que estabas diciendo tú, pues, como que puede haber la intención mediático-financiera al final Claro. detrás de este mensaje. Pero no deja de quitarle potencia, por ejemplo, si veis como, no sé, películas tipo Lecciones de Vida, así. ¿Ya? Y es como basado en el caso real de tal tipo, así. Creo que esta Life of Pi, la vida de Pi, estaba Ujú. como basada en una historia real. Que era como este loco que naufraga y está como en un barco con un tigre. Claro. Que igual, no sé, a mí me dejó la sensación bien potente. O sea, me deja la sensación bien potente, así como en películas serias, no como de terror o por el estilo. Ese basado en hechos reales. Porque, por ejemplo, lo que decíamos de las películas de terror es como, loco, esto tiene todas sus cláusulas pequeñas para que pase. Claro. Pero las películas como más dramáticas o así como de, no sé si superación, pero como con problemáticas reales, de repente como desde racismo hasta sexismo, es como, loco, esto pasa normalmente en el mundo real. Claro. Pero es una porción po, de lo que pasa. Sí, pero, a ver, ponte tú, no sé, pues, ¿por qué uno siente más cercano series como El Reemplazante a esta Claro. teleserie? A diferencia, no sé, pues de esta teleserie que había como Buena Profe, que yo nunca la vi, la verdad. Buena, pero no sé qué es eso. Weón. Porque Buena, profe. es que son como dos intentos de representar la realidad escolar chilena y quizás ninguno está basado en hechos reales, pues, Claro. pero O Mala Conducta, por ejemplo. ¿Te acordás de Mala ¿cuál Conducta? era mala conducta? Uno donde el soundtrack lo hacía la Eva Gómez del Chilevisión. Y era como de cabra así, fly, no sé, era muy estúpido. Hermano, el último recuerdo que tengo de Eva Gómez es el diario de Eva. Sí, pues sí, era en esa época. Ella hizo como el soundtrack de la wea. Oh, Dios mío. Sí, era No, muy no, cringe. cacho, hermano. Pero. Veámoslo después. ¿Ya? ¿Mm? Eh, pero de estas dos series, o sea, una serie y una teleserie, eh, hay grandes diferencias como de cómo representáis la realidad educacional chilena. Po. Claro. Porque ninguna, como te decía, ninguna es basada en hechos reales, pero tiene formas muy distintas de abordarlos que se pueden acercar a tu experiencia personal con la realidad pese a ser ambas representaciones. Claro. Y pese a que las dos esperan un pacto similar de verosimilitud, creo yo, de que asumáis como, esto es lo que puede pasar en un colegio en Chile. Y no quita que en ese caso de Buena Profe va a ser como muy teleserie, con todos los clichés de teleserie. Insisto, no sé, no la he visto, son solo suposiciones. Y por otro lado, el reemplazante que te toca problemáticas que es como, no sé si fuiste a un liceo o si conocí medianamente la realidad educacional en Chile, sabéis que pueden ser bastante reales, weón. Claro. De hecho, pues yo creo que a mucha gente el reemplazante nos tocó como la fibra así de la pedagogía. Claro. Pues lo mismo, porque
se acerca bastante como representación a la realidad que uno puede percibir, po. Claro. Respecto a lo que estaba diciendo de la serie, el tema como de lo verosímil, de lo ficcional, tiene mucho que ver con la producción, digamos, la misma diégesis de Mindhunter. No sé si la habéis visto alguna vez. Sí. ¿Cachai? En esta segunda temporada, como que el hype que se generó era a partir de esto que iba a haber una entrevista con Charles Manson. Sí. ¿Cachai? Y sucede y es calcado una entrevista que hizo, no sé, supongo que un periodista o a lo mejor en los mismos personajes se supone. Ya, la segunda temporada, ahí la tengo pendiente, no la he visto. Sí, yo me la vi pero entera, imagino ¿cachai? que va a estar densísima. Sí, sí, está densa. Entonces, bueno, y muchas de las cosas que en la primera dice Led Kemper, que es como este tipo que mataba Sí, a po. escolares y después. Ya, ¿ok? Las dice en entrevistas y son exactamente calcadas, digamos, de cosas que pasaron. Y esa creo yo que es como para apelar como a la cultura popular respecto a los asesinos seriales. Así como los asesinos seriales retratados en la serie son casi iguales a los originales, digamos, a los reales, por decirlo así. Por ejemplo, el Charles Manson era igual, ¿cierto? El hijo de Sam era igual, el BTK es igual, como Ujú. son todos iguales, o físicamente iguales, ¿cachai? Más allá de estos que digamos, los Mindhunters, que son estos Especialistas. claro, detectives del FBI, qué sé yo, y la psicóloga que los ayuda, que no existieron con esos nombres, digamos, y con esas trayectorias, ni con esos problemas personales, ¿cachai? A mí me perturba mucho esa serie, así como un pequeño punto aparte, que manteniendo como ese juego con la verosimilitud y como con que parezca todo real, tiene escenas muy dramáticas que no dejan de ser reales, pues como la psicóloga con el gato, sí, Claro. repitiéndome toda la primera temporada, para evitar spoilers de la segunda que no he visto. La psicóloga con el gato, uno de los dos detectives como con su pareja, Claro, sí, sí, sí. toda la trama que hay ahí. Y esta escena, cuando están. No me acuerdo qué criminal era, pero el que le llevaba los zapatos de mujer. No me acuerdo cómo se llama, pero sé exactamente de quién está hablando. Y Que esa para que- escena de la entrevista y con los Sí. zapatos de mujer era más fuerte que la cresta. Sí, pues, sí, sí. Bueno, y ahí está como. Están estos elementos que sí sucedieron. Que Sí. son trozos de entrevista de los tipos, o digamos, palabras que ellos dijeron en ese mismo orden y con esa misma entonación, por ejemplo. Pero todo el resto, ¿cachai? A lo que voy, no se construye sobre lo real necesariamente. Se construye sobre una percepción de algo que pasó. ¿Cachai? Y a lo mejor eso es el tema de basado en hechos reales. Po. Sí. Hay una percepción, hay como una generalidad que sí sucedió, que es como, ya, la casa de Amityville, o hay cultos de vudú en Miami hecho por cubanos, ¿cachai? El hecho real es insignificante en comparación a todo lo que se crea. Po. Ya, ahí hay otra gran brecha, pues, porque hay producciones que a partir de basado en hechos reales, intentan, como tú decís, no sé, en el caso de Mindhunter, apegarse demasiado como en ciertos detalles, si es que no, en todo lo que puedan. Y otras que es como, ya, nos tomamos como de un hecho, pero lo dramatizamos mucho. Y que de hecho ahí ya entra como en la categoría dramatización muchas Claro, veces. sí, sí. Que es como esto que hacían en los matinales. Sí. Que es como, no sé, mi marido me robó la plata y me empujó y abajo dramatización y un tipo así, qué sé yo, como la embarrada y con sombras, qué sé yo, y temas. No, me gustaba uno que eran como así casos de que llamaban al matinal, les contaban la historia y hacían la dramatización. Sí, sí. Que era como, no sé, mi polola se fue con mi papá. De repente eran cuestiones así muy raras. ¿Ya? Y que en el fondo me daba a pensar también como en este juego con la realidad que hay en La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. qué Hay gran- que tenéis que darle el mérito de que los Sí. buenos son muy rápidos, como que una semana sale el Pokémon Go y la semana siguiente ya tienen el capítulo de Sí. Pokémon Go, de La Rosa de Guadalupe. Sí. Tenemos que darle ese crédito. Ahora, yo te había hablado de una biopic que es la de Motley Crue, The Dirt. Ujú. Y si mal no me equivoco, creo que esa está como basada en el libro que tienen estos locos que se llama Los Trapos Sucios. Ya. El libro de Motley Crue. No me acuerdo si lo hacía un periodista o alguno de los locos de la banda. Pero es como un anecdotario así, sobre todo cuando, como a partir de cuando los locos estaban viviendo como en la casa Motley. Y como que tiene ese tema como, obviamente como biopic, que trata de tomar escenas como que supone que son anécdotas de la banda, que en realidad pasaron. Y hay una que... Ah, la de Ozzy Osbourne jalando hormigas. Ya. ¿Ya? Que, pucha, como anécdota ya suena bien freak.
Pero igual yo creo que para representar esa cuestión tenía el desafío de cómo lo hago que se vea lo más denso posible. Y lo mostraban. Sí, pues. Jalaron migas, ok. Sí, es como así cuando estaban de gira. Qué locura, weón. Pero tenéis como el desafío al final cuando trabajáis con el basado en hechos reales. Como que tenéis que tomar la trinchera de nos apegamos lo más posible o hacemos nuestra propia cuestión. Y que en el fondo ya es como a remitirnos a los que hablábamos en la otra el otro capítulo de las adaptaciones. El caso de Kubrick con Stephen King, porque tenéis como dos opciones: apegarte mucho a lo que escribió Stephen King o paseártelo y hacer tu propia versión de la historia. Es como una dramatización de una dramatización de una ficcionalización. Claro, ahora hay una brecha bien delgada, porque en el caso de Stephen King estamos hablando como de una cuestión asumidamente ficcional, no hay un basado en hechos reales, claro, como premisa. Aunque, según entiendo, en El Resplandor hay como varios rasgos del alcoholismo mismo de Stephen King y como de sus problemas. Que ese es como otro asunto, porque como el autor se mete... Pero es que ahí también tiene la brecha de ficcionalidad tensándose. Claro. Pero ya, digamos que no hay un basado en hechos reales. Entonces ahí tenéis como una delgada línea entre el juego con la adaptación de ese libro a intentar adaptar un libro que a su vez adapta una historia real, como en este caso el libro biográfico de Motley Crue que decíamos, o como decíamos al principio con el libro de Into the Wild. Claro. Que eso generó tanto... Hablaste del tema de los fans. Los fans de Into the Wild generaron todo un movimiento como hippie, escapista, como esto de cuando el loco deja toda su plata y la dona, qué sé yo. Como que se lo tomaron en serio también. Como... Bueno, creo que hace poco murió una visitante que trató como de llegar al lugar donde estaba el autobús de Supertramp. Ok. Que no sé qué tan buena idea es como ir a meterte a ese lugar de por sí, bueno. No, pues una pésima idea. Es que eso es como... Ya, esto ya es como hablar como en otros términos, pero... Y muy entre comillas, no es necesariamente lo que opino. Pero esa como romantización o idealización, ¿cachai? Como de estos proyectos que están metidos en el libro, es peligroso también. Porque hay gente que se toma literalmente, o sea, que se toma el entre comillas, mensaje de Into the Wild como un manifiesto. Claro. Porque si yo por la... No sé cuáles valores puede ser, como la libertad, supongo, la independencia... Pero es que es un caso súper... Es que ahí hay otra lista que yo había puesto como tema pauta, que es la de el fanatismo cuando bordea entre ficción y realidad. Claro. Que se te lo tomaron como un manifiesto en el fondo. Sí. Creo que siempre sale como a talla así la historia de un loco que se había casado con un personaje de anime, algo así era. ¿Con la Hatsune Miku? No sé. Yo solamente tengo como esa mención de que creo que en varios carretes distintos alguien haya dicho eso, weón. Ya. O en varias situaciones sociales distintas, así. Pero que no es tan inverosímil, pues si por ejemplo veía en Estados Unidos estos locos como fanáticos de Star Trek de repente. Ah, ya, sí. O, bueno, y sin ir tan lejos, muchas veces como que en el público otaku hay mucha gente con criterio para ver anime o leer manga. Es que yo diría que son la mayoría, en verdad. Sí. Solo que el otro grupo es como más ruidoso nomás. Sí, pues. Ese grupo ruidoso es como de gente rayada que va a bordear muchas veces, weón. Claro. Sí, bordear como el límite ficción-realidad. Sí, pues. Bueno, como gente que se toma en serio el cosplay y cosas así. O sea, que es serio, me refiero a que lo toma literalmente como una realidad, digamos. Pero es que eso también, lo que estamos hablando pasó también con El Padrino. ¿Ya? ¿Cachai? En el sentido de que se pensaba o se intuía... La gente se volvía mafiosa. No, que el Padrino, la novela del Padrino, era como un retrato de cosas que pasaban en el mundo de la mafia realmente. Es que también el problema derivado, porque El Padrino tuvo mucho impacto cultural en ese sentido, lo que a la vez llevó que las próximas representaciones culturales se agarraran de eso, ¿cachai? Claro, pero... Y que hasta en Los Simpsons el gordo Tony queda en deuda como con los personajes del Padrino para hablar como de el mafioso italiano. Pero ponte tú, en Los Sopranos, que se burlan de eso. ¿Cachai? Hay un momento en el que uno empiezan a citar al Padrino y el otro dice, bueno, lo dijiste mal, ¿cachai? Así no, eso no dice el Padrino. Entonces como que dan cuenta como que se generó un cliché en el fondo, si se quiere,
¿cachai? Que a partir de una obra ficcional que se supone que supuestamente retrataba una realidad, se creó realidad. Ya, pero ¿Cachai? bueno, tú que estuviste afuera ¿Ya? de intercambio, Ujú. el cliché de los latinos, pues, Sí, claro. como que puede ser cultural en general, no sé. Ya que es como que en Inglaterra está así mal visto los chilenos porque supone que los chilenos son ladrones. Claro, y que había un cartel que decía, si ve un chileno robando, no le diga nada de Es su su cultura. cultura. Claro. Pero ya dentro de representaciones culturales igual hay influencia, pues como de que haya todo un mundo, no sé, gringo de serie y película diciéndote estos son los latinos, los chicanos. O hay canales de gente afroamericana, po, con producciones netamente afroamericanas, po. Como Step Up, una cuestión así que hacen como unos bailes. Pero yo nunca he visto eso. Te pregunto a ti, ¿eso es como que refuerza el estereotipo o los locos como están a cargo del canal intentan desligarse del estereotipo? Intentan generar contenido para gente afroamericana. Ya. Y lo que sea que pase es un derivado nomás. ¿Cachai? Ah, Porque- ya, no porque tienen como la línea editorial. no sé si necesariamente. Depende de la producción, po, ¿cachai? Porque es BET, Black Entertainment Television, ¿cachai? Ya. Y además de un montón de otras películas que sí, que las tuviste que haber visto, las dan siempre en el cable, ¿cachai? Que es como esta película del Samuel L. Jackson, por ejemplo, que entrena un equipo de básquet, Ya. los Richmond, ¿cachai? Y sueños de triunfo, nombre de ya, mierda, ya, ya. ¿cachai? Y bueno, lo que pasa en esta es como lo que tú podés decir, ¿cachai? Que se genera como un cliché, se generan como más prejuicios, o se está apuntando solamente a un grupo cultural reproduciendo los códigos, ¿cachai? Es que igual también ahí tenía una línea fina entre la denuncia social y el cliché, pues porque podéis decir, no sé, series como CSI, Mentes Criminales, etcétera, de policíaca, podéis decir, ¿te refuerzan el estereotipo de los latinos en Estados Unidos? ¿O están haciendo denuncia social de la precariedad de ser latino en Estados Unidos? Claro, es que Pueden ser ambas. claro, es que si tú decís como en BET, si BET hiciera solamente denuncia social, ellos estarían asumiendo como por antonomasia, digamos, la postura de la víctima, ¿cachai? Claro. Cuando te podrían decir estos mismos tipos de BET que la gracia es salir de ahí y hacer producciones para gente afroamericana, ¿cachai? Ya, comprendo. Que a su vez una línea editorial, pues. Sí, sí, exactamente, ¿cachai? Pero es que hay un montón de producciones como películas, teleseries. Bueno, eso, se nos acabó el tiempo. Sí. Llegamos al final del capítulo de esta semana. Así que escuchen nuestros demás capítulos. Estén atentos a nuestras redes sociales. Síganos. En @Senoy Traducción en Instagram, @Senoy Blog en Twitter, Senoy Traducción en YouTube y nuestro blog, Senoy.home.blog. exactamente, donde tenemos traducciones y toda esa onda. Bueno, gente, muchas gracias. Como siempre ha sido un gusto. Y nos vemos para la próxima. Que estén bien. Chao. Chau, chau.